nominativo en cuanto a ese sustantivo? Que es el que realiza la acción. En este caso sería sujeto. Que es el sujeto o el predicado nominal, ¿sí? El análisis completo del texto, de la oración, me va a permitir a mí definir lo uno o lo otro. Eso es lo importante. No que sepa identificar si es un sustantivo o un adjetivo. Usted me va a decir, pero entonces, ¿cómo voy a saber si es un sustantivo o un adjetivo? Porque usted va a tener que hacer uso de la herramienta de software que yo le recomendé en el video de Control 1 para que la herramienta le diga a usted qué es la palabra que está observando y en qué condición está. ¿Sí? Por eso este curso no tiene un énfasis en que usted aprenda a hacer eso, porque a mi juicio, en una etapa introductoria formativa, sin el ánimo de ofender a nadie, es una pérdida de tiempo. Apréndalo por el uso después. Eso es más práctico. Entonces usted le va a dar una utilidad a ese conocimiento. Ya, entonces vuelvo a hacer la pregunta que hice al comienzo. ¿Cómo van con el aprendizaje? ¿Están siguiendo los videos? ¿Entienden la materia? ¿Alguien vio los videos que subí hoy? Hoy subí dos videos. Subí un video de 15 minutos, que es sobre el artículo definido, y subí un video de 25 minutos, que es sobre cómo quiero que respondan el control número 1. ¿Alguien los vio? No, por mi Yo he parte, visto el de... Ah, perdón. Yo he visto el del control nomás, el otro no, profesor. Perdón. El del control es más importante a mi juicio por ahora que el de artículo definido. Bueno, ¿qué tienen que hacer? Tienen que ver esos dos videos. La clase o esta videoconferencia tiene un objetivo súper simple. Creo que ahí se sumó el hermano Felipe. Bueno, les estaba diciendo que la clase de hoy tiene un objetivo súper simple, o la conferencia del día de hoy, que es atender dudas o consultas con respecto al contenido abordado. El contenido que teníamos que ver esta semana, según el cronograma, es el artículo definido de las preposiciones, y yo ya subí un video de eso, entonces usted lo puede ver inmediatamente terminada esta videoconferencia. Y hay un video que es sumamente importante que también subí el día de hoy, que es el video del control 1. En ese video explico qué es lo que quiero que hagan en el control 1. ¿Sí? Ustedes tienen que analizar un texto, que es el texto griego de Filipenses capítulo 1, versículo 1. Y tienen que hacer lo que yo les pido en ese video. Entonces, nos juntamos en esta hora para ver si tienen inquietudes con respecto a la materia que se ha pasado, o sea, clase número 1 de alfabetización, clase número 2 de sustantivos o clase número 3 de adjetivos. Si alguien vio la clase número 4 de artículos, también me puede hacer preguntas. Y consultas con respecto al control. Entonces, ¿alguien tiene una consulta con respecto a estas cosas? César, a mí me tenía la consulta, pero que lo aclaraste recién con respecto al tema de cómo lograr saber cuándo es nominativo, cuándo es genitivo. Eso me tenía como complicado, pero entiendo que ahora con el software eso ya te lo va a dar y tú puedes en el fondo interpretar y te ayuda a la comprensión ya sabiendo que es un nominativo. Entonces, yo estaba complicado, por ejemplo, estaba viendo las desinencias, las declinaciones, como el final, yo decía, a lo mejor cuando terminan con esta letra, intentaba como encontrar como algunas hilaciones, pero entiendo ahora que con el software va a ser mucho más simple y nos podemos enfocar en lo que en este caso sería relevante, que en el fondo es entender por qué es nominativo, por qué es genitivo y así en adelante. Tal cual, David. Es eso, exactamente eso. Ahora, efectivamente tu conclusión es correcta en cuanto a qué es la terminación lo que te dice en qué caso está. Por ejemplo, en el caso de logos, en esa terminación está en caso nominativo. Pero si fuera logón, cambia el caso. Si fuera logou, cambia el caso. Y así, la terminación de la palabra, que es lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?,
la desinencia producto de una declinación, es lo que me dice en qué caso está. Eso se enseña a través de clasificación de sustantivos y con unas tablas de declinación. Pero yo no necesito en estos momentos que ustedes aprendan eso. ¿Por qué? Porque vamos a usar una herramienta que nos va a decir esa información. ¿Se entiende? Si fuera logón, sería acusativo, ¿no? Correcto. Bien. Profesor, así es. ¿Me escuchan o no? Sí, ahora sí, profesor. Yo tengo una duda, profesor, pero no sé si, como ya estábamos conversando recién del software y todo eso, pero igual tengo la duda de que casi todos los sustantivos eh, tienen caso. ¿Hay alguno que no tenga caso o todos en general tienen caso en la escritura, digamos, en los testamentos? Todos los sustantivos tienen caso, hermano. Todos. Ya, perfecto. Sí, porque yo, el arge que estábamos en el texto que estábamos analizando, veía que usted tenía una iota suscrita, dijo, pero no se, como que no se ve en el símbolo. Eso quizás lo iremos viendo más adelante eso, con la simbología, ¿no? Porque no sé si es el punto de abajo de la en, de la nu, o sea, de la eta, perdón. Sí, efectivamente hay una iota suscrita, pero no sé a qué apunta la pregunta, no la entiendo. No es solamente para identificar el texto, digamos, en el griego, en la escritura del griego. O sea, saber identificarla. O sea, me doy cuenta que ya ahora no va a ser tan necesario, pero igual como para conocimiento, digamos, saber reconocerla, digamos. César, yo tengo una pregunta. Dime, Diego. Eh, lo que pasa es que en nuestro idioma, cuando leemos una oración, es fácil, digamos, saber cuáles son los sustantivos, los artículos, conjunciones, verbo, preposiciones, etcétera, etcétera. Pero yo que no conozco el idioma griego, por ejemplo, tú me dices identifica no sé, el verbo, el artículo, pero yo al no saber la traducción, me es súper difícil poder identificar. Por supuesto que hay palabras que uno identifica porque quizás las ha estudiado o son de conocimiento general, no sé, de cristianos, pero la pregunta sería, ¿tenemos que estar siempre con un diccionario al lado a la hora de querer identificar cuál es el adjetivo o el sustantivo como se pidió la semana pasada, me parece, en el ejercicio 2? ¿O tenemos que tener desde ya la capacidad de ir conociendo, por ejemplo, por lo menos todos los verbos y adjetivos de Juan 1, los capítulos del 1 al 3, para poder hacerlo sin la necesidad de estar con un diccionario? No, Diego, no necesitas identificar nada tú. Vamos a usar un software que nos va a decir qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Entonces no necesitas estar con un léxico ni con un diccionario al lado. Lo que aclara esto es el video del control uno que subí el día de hoy, pero no necesitas ese material para poder detectar. Nosotros no nos vamos a dedicar a identificar por nosotros mismos. Vamos a usar un software de ayuda que nos va a decir qué es lo que estamos viendo. Ya, vale. Hermano César, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Me escucha bien? Sí, yo te escucho bien, Pablo. Ya, hermano. Estoy bien. ¿Y tú? Bien, bien, que el Señor te bendiga. Saludos a la familia. Hermano, bueno, llegué un poquito tarde. El software, ahí que colgado. ¿Por qué hablan del software? ¿Mencionaste algo antes de eso que llegara? Sí, mencioné algo. Nosotros vamos a trabajar en el curso con una plataforma de ayuda. Yo le llamo software, pero en realidad es una plataforma web de ayuda.
que es una página en donde nosotros vamos a ingresar el versículo que queremos estudiar y esa página nos va a dar la información de cada palabra con respecto a qué es. La página te va a decir, esto es un sustantivo que está en caso nominativo, que está en número singular y que está en género masculino. Y tú lo que vas a hacer con esa información es interpretarla, es decir, bueno, si me está diciendo que es un sustantivo en caso nominativo, es porque este sustantivo es candidato a ser el sujeto de la oración o es parte del predicado nominal. ¿Se entiende eso? Les va a quedar claro si ven el video del control 1. Entonces, cuando vean el video del control 1, yo abro esa página web y les muestro cómo funciona esta herramienta. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a usar herramientas? Porque no tiene sentido, a mi juicio, que invirtamos un montón de tiempo en memorizar las tablas que les van a permitir identificar los sustantivos cuando en realidad vamos a trabajar con las herramientas sí o sí. Hoy en día nadie analiza texto griego con lápiz y papel, lo hacen con herramientas de software. Muchos de ustedes han escuchado del software bíblico Logos o de Accordance o de alguna herramienta de análisis morfológico del texto hebreo y griego. El problema con todas estas herramientas es que no te dicen qué significa esa información. Y yo les estoy enseñando a través del curso a interpretar esa información. Cuando nos encontramos, por ejemplo, con un adjetivo que tiene precedido un artículo y después acompaña un sustantivo, ustedes ya saben interpretar eso. Dicen, bueno, si este es el caso, este adjetivo está en función atributiva. Si resulta que el adjetivo está en caso nominativo y define a un sustantivo que está en caso nominativo, ese sustantivo pasa a ser candidato a ser el sujeto de la oración o ser parte del predicado nominal. Eso es lo que tienen que saber. ¿Por qué? Porque así se interpreta el texto. No podemos simplemente interpretar el texto identificando, este es un sustantivo, este es un verbo. No, tengo que saber qué papel juega sintácticamente ese sustantivo en la oración. Por eso el curso es un curso resumido, sintetizado, pero que busca proveerles herramientas a ustedes para que interpreten y entiendan el texto griego usando el material de apoyo del curso y esta herramienta web que les va a dar la información morfológica del texto griego. ¿Se entiende, Profesor, hermano? sí, en el caso, por ejemplo, de Panta, por ejemplo, que no le precede ningún artículo y entiendo que di no es un sustantivo tampoco. Entonces, ahí, ¿cuál sería cómo en ese caso lo podríamos interpretar? La herramienta le va a decir que panta Ah, es un adjetivo demostrativo, que cumple la función de pronombre demostrativo o adjetivo demostrativo, diciendo esto o este, ¿sí? O estos, dependiendo de si está en plural o singular, no me acuerdo exactamente. Y día es una preposición, mediante. Ujú. claro. Entonces, este o esto mediante, pero esa información se la va a dar la herramienta de ayuda. No necesita usted hacer la identificación por usted mismo. Yo entiendo que esto a lo mejor no lo comprenden del todo, pero es producto de que no han visto el video del control 1. Si ven el video del control 1 les va a quedar 100% claro. ¿Por qué? Porque ahí les despliego cómo funciona la herramienta. De hecho, a ver, ¿por qué no hacemos algo rápidamente para sacarlos de la duda? ¿Me escuchan bien o no? Porque no los veo moverse mucho. ¿Me escuchan bien? Sí, Ya, se escucha impecable. voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo, ¿vale? Ya, ¿logran ver? Eh, Sí, Juan 1.1, Reina Valera 1960. Perfecto, ok. Ustedes van a acceder a este texto mediante este link, ¿sí? Logos Calogos. Van a seleccionar Biblia, Nuevo Testamento, Evangelio de Juan,
capítulo 1, versículo 1, ¿ok? Y les va a dar esta información. Y esto es lo que les estoy diciendo. Nosotros vamos a trabajar todo el curso con esta herramienta. Y la herramienta me dice, mira, en, ¿qué cosa es? Es una preposición. Yo no necesito aprender a identificarla. Ahora, con el tiempo, cada vez que yo lea en el texto griego, me voy a acordar que es una preposición. Pero eso me lo va a dar la práctica, el uso. Arjé. Bueno, ¿qué es arjé? Arjé es un sustantivo dativo singular femenino. ¿Lo logran ver? ¿Todos ven? Háganme un like, por favor, si ven, para... Ok. Bueno, Sí, se ¿qué van a ve. hacer ustedes? Van a decir, ah, mira, esto es un sustantivo dativo singular femenino. El profesor César me pasó un material que dice que si esto es un sustantivo dativo, ¿es qué cosa en la oración? Díganmelo ustedes. Un objeto indirecto. Muy bien, es el objeto indirecto hacia quien se dirige la acción, pero que también en la tablita que yo les pasé dice algo con respecto al objeto indirecto. ¿Qué dice? Material número 2 de la clase. Dice a quién o para Objeto quién ¿Ya? o ¿Y a qué qué más se dice? dirige la acción verbal. Ok, ¿y qué ¿Dónde más? ocurre la acción verbal? Eso dice. Otra Ok, pregunta. localización. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Según el texto, en principio. ¿Se entiende? Ahora luego tengo esta palabra que se lee en. Si yo pongo el cursor sobre las letritas que están abajo, me va a decir que es un verbo imperfecto activo indicativo en tercera persona singular. No hemos visto las clases de verbo, ya vamos a tener clases de verbo. Cuando tengamos la clase de verbo, usted va a aprender que cuando un verbo es tan imperfecto, es una acción reiterada en el tiempo, una acción pasada reiterada en el tiempo que podría estar siendo sostenida hasta el presente. ¿Sí? Eso significa que sea imperfecto. Por ejemplo, cantaba. No es que alguien cantó como única vez, sino que tenía la práctica de cantar, cantaba. ¿Sí? Eso significa imperfecto. Que esté en modo activo significa que el sujeto ejecuta la acción. Es decir, en este caso, la tercera persona es la que ejecuta la acción. No recibe la acción, no es un pasivo, sino que es el ejecutante, activo. Y que esté en modo indicativo significa que es una acción real desde la perspectiva del hablante. ¿Ok? Es una realidad lo que se está señalando. No es un deseo, no es una posibilidad, es una realidad. ¿Ok? Luego tenemos un artículo definido, que está en caso nominativo singular masculino. Bueno, si usted ve la clase de artículo definido, que dura 15 minutos simplemente, va a aprender que el artículo define, ¿no es cierto?, o especifica el sustantivo. No es una palabra, no es en el principio era o estaba haciendo una palabra, sino que la palabra. Usted comprenderá que no es lo mismo decir un camino que decir el camino. Señor Jesucristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, no un camino, el camino. ¿Sí? Y aquí es la palabra. Curiosamente, palabra, que es logos, no verbo, logos, que es palabra, no verbo, insisto con eso. Verbo viene del latín verbum, para palabra. La mejor traducción es palabra, no verbo. Curiosamente, logos, que significa palabra, vuelvo a repetir, está en caso nominativo. Es un sustantivo en caso nominativo singular masculino. O me encontré este sustantivo en la oración en caso nominativo. Entonces, ¿qué es probable que sea logos en la oración? Díganme ustedes. El sujeto predicado nominal. Muy bien, es el sujeto o el predicado nominal. Avanzando en el análisis de la oración voy a identificarlo. Luego tengo kai, que la herramienta me dice que es una conjunción. ¿Sí? Una conjunción. Y luego tengo otro artículo definido que está en caso nominativo y otra vez para dar especificidad a el sustantivo logos. Después me encuentro con un verbo, que es el verbo en mí, de nuevo en forma imperfecta,
en voz activa y en caso indicativo para decir que la palabra estaba haciendo, y aquí me encuentro con una preposición, pros, una preposición que significa hacia o en dirección de. Hasta aquí la traducción sería algo así: en principio o en comienzo era la palabra y la palabra era hacia o en dirección, y tenemos el artículo definido ton, que como bien dijo el hermano David, creo, nos informa su terminación de que está en caso acusativo, ton, teon. Este artículo especifica al sustantivo teon que está en caso acusativo, funcionando como una unidad esto, ¿sí? Y entonces al estar en caso acusativo me dice que es qué cosa de la oración. El objeto directo. Muy bien, el objeto directo, en quién recae, ¿sí? No a quién se dirige, sino en quién recae la acción en caso acusativo. ¿Cuál acción? La acción de ser del verbo, que es sumamente interesante. O sea, la palabra está siendo hacia en dirección. Su existencia está hacia en dirección, en señal de intimidad, de cercanía, en dirección a quién, no un Dios. No aparece sin artículo definido, es artículo definido, sino que hacia el Dios, el único Dios verdadero, ¿sí? La palabra, no una palabra, la palabra existe en dirección o hacia el Dios. Recuerden que el texto griego nos permite ver, digámoslo así, la verdad de la escritura en mejor resolución. Ya no es una verdad distinta, sino que es una verdad en mayor profundidad. Así que tenemos a esta palabra que existe hacia o en dirección a Dios. En el comienzo existe la palabra o era la palabra, y la palabra era hacia, pros, hacia Dios. Luego, aquí dice conjunción kai, ¿no es cierto? Y, que se traduce como y luego tenemos theos en caso nominativo, cambiando la oración. Ahora este es el sujeto y, bueno, al estar en caso nominativo tenemos que determinar si es el sujeto o es predicado nominal, ¿sí? Y theos, que está en caso nominativo, luego el verbo imi en forma imperfecta, activo, indicativo, tercera persona singular, era, existía, estaba haciendo, artículo definido en caso nominativo, sustantivo en caso nominativo, hologos, ¿no es cierto?, la palabra. Bueno, aquí tenemos en caso nominativo theos, ho y logos. Obviamente este artículo le da especificidad a este sustantivo. La pregunta es, ¿cuál es el sujeto de la oración? ¿Theos o hologos? ¿Qué dice la clase? Teos. ¿Ah? Teos. ¿Por qué theos y no hologos? Dios era la palabra. Cuando tenemos esta situación, el sujeto está dado por el que tiene artículo definido. Así que el sujeto es hologos. Como bien traduce la Reina Valera, dice, y el verbo, ¿se fijan? Y el verbo era Dios. ¿Cuántos de ustedes le ha tocado hablar eh, con personas que atacan la deidad de Cristo o alguna secta, ¿no es cierto? Que va a usar Juan 1:1 para decir que Jesús no era Dios, sino que era un Dios. ¿Alguno de ustedes ha sostenido esa conversación con alguien? Que le dicen, no, si Juan en realidad no dice que Jesús era Dios, sino que Jesús era un Dios. ¿Saben cuál es el argumento para eso? Que Theos no tiene artículo definido. ¿Se fijaron en eso, no? Que Theos acá abajo no tiene artículo definido. Así que cuando nosotros tenemos un sustantivo que no tiene explicitado el artículo definido, este podría ser indefinido, pero también podría ser definido. O sea, es la verdad, no necesariamente siempre lo va a tener. El contexto me va a permitir distinguir una cosa de la otra. Pero en el texto griego acá, intencionalmente Juan, que es el autor, le pone artículo definido a logos. ¿Para qué?
para darle importancia o preponderancia en la oración, diciendo que el logos es o era, ¿quién? Dios. ¿Por qué construye gramaticalmente esto así? Porque Juan quiere argumentar que el logos es Dios, pero esto no es sinónimo de que el Dios se limita a ser logos. Es una cosa un poco compleja, profunda. Pero en realidad nosotros podemos decir que Jesucristo es Dios, amén. Pero Dios no se limita a ser solo la persona de Jesucristo, ¿se entiende? Porque Dios es trino. Por lo tanto, la construcción gramatical de este texto permite al lector decir, bueno, Jesucristo o el Logos existe en Dios, en dirección a Dios, ¿sí? Su existencia está en Él, y es Dios, exaltando la persona de el Logos. ¿Se entiende cómo se usa esta herramienta? ¿Logran captarlo? De que ustedes van a poder abrir la herramienta y buscar cualquier texto griego del Nuevo Testamento, el que quieran, y con la información del material de clase ahora ustedes van a poder interpretar al menos los adjetivos y los sustantivos. Yo encuentro que eso es un avance importante para 3, 4 clases. O sea, usted tiene la capacidad ahora de hacer uso de estas herramientas, abrirla, ¿no es cierto?, en su computador y empezar a tratar de, como detective, investigar y aprender, ¿no es cierto?, detectar, analizar, para poder entender de mejor manera lo que la palabra de Dios dice en su original. Entonces así va a funcionar. Yo sé que para muchos al principio es como, bueno, ¿cómo voy a identificar si este sustantivo está en caso nominativo o en caso acusativo? Quizás lamento no haberlo aclarado antes, pero es importante que usted confiara en que por algo yo le estaba pidiendo que se aprendiera lo que se tiene que aprender, pero ahora ya sabe por qué no necesita identificarlos. Pero con el uso va a aprender a identificarlo igual. O sea, cuando usted vea la terminación omicron sigma en un sustantivo, va a decir, bueno, ya sé, está en caso nominativo. Pero después lo va a poder corroborar con la herramienta que le va a decir si es así o no. Y así con cada cosa que aparece en el texto. Obviamente nosotros todavía no abordamos la clase de verbos. Si usted no ha visto la clase de artículo definido, tampoco va a poder hacer el análisis del artículo definido. Pero una vez que avancemos con todos los contenidos, todo lo que aparece aquí va a poder ser interpretado por usted para que usted pueda hacer un análisis que se llama morfosintáctico del texto. ¿Para qué? Para poder entenderlo e interpretarlo de mejor manera. Si uno avanza al versículo 2, luego tenemos esto, ¿no es cierto? Utos en arge proston theon. Este utos me dice que es un pronombre demostrativo, refiriéndose a este. Los pronombres cumplen una función bastante particular, que es hacer referencia a alguien que ya fue citado en el discurso, pero que no va a ser repetido de la misma manera. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo lo sé? Porque este está en caso nominativo. Y el sujeto de la oración que estaba en caso nominativo anteriormente era el logos, ¿ya? Explícitamente aparece así, no aparece como Jesucristo, aparece como hologos. Luego volvemos a tener el verbo imi en imperfecto, activo, indicativo, tercera persona singular. Luego está la preposición en, y este era, existía, estaba haciendo en arge, principio, pros, ton, teon. Y vuelvo a repetir la idea. Existía en dirección hacia Dios. Samuel Pérez Millos hace un comentario bastante interesante de esta preposición con respecto al texto griego. Él dice, si Cristo existe eternamente, su existencia tiene que ver con una intimidad en dirección a Dios, lo que hace Dios con Cristo, cuando carga en él el pecado de toda la humanidad, es darle la espalda, ¿se entiende? Si siempre existieron en perfecta intimidad uno hacia el otro, lo que hace Dios a través de cargar en Cristo el pecado de toda la humanidad, allí en la cruz del Calvario, es darle la espalda al propio Hijo de él. ¿Para qué? Para encontrarse con la humanidad que estaba enemistada con él. ¿Se fija? Entonces él, por ejemplo, concluye de esa preposición, en este caso pros, que tiene esa intención de demostrar de que Cristo existe eternamente en dirección, en intimidad a Dios. Con respecto al verbo existir, por ejemplo, hay dos verbos que se usan para ser o estar, y uno es ginomai, que aparece aquí, usted lo puede ver
en el cursor desplegado ahí en rojo, Hinomai, y el otro es Eimi. Pero Hinomai apunta a algo que llega a ser, producto de ser creado. Eimi no. Y por ejemplo, aquí cuando dice panta, que era lo que aparecía aquí, ¿no es cierto? Como adjetivo nominativo plural, que fue la pregunta que hizo el hermano Roberto, aquí yo sé que esto es un adjetivo porque la herramienta me lo dice, ¿sí? Es un adjetivo que se refiere a todos o a todas las cosas. Luego tenemos esta preposición que es vía, que significa a través o mediante. Luego tenemos el pronombre personal genitivo, que se refiere a quién, de nuevo, en este caso al logo. Todo o todo, todas las cosas, todo o todas las cosas, mediante o a través de él, y aquí tenemos este verbo, hinomai, llegó a ser, llegaron a existir, y este verbo está en aoristo, medio de ponente, indicativo, tercera persona singular. ¿Qué significa? Eso significa que es una acción completa, ya ejecutada, finalizada, que esté en medio de ponente, significa que es una voz activa, o sea, su estructura es de voz media, pero en realidad la intencionalidad es de voz activa, y que esté en modo indicativo es que identifica una realidad. Me dice que está en tercera persona singular, así que se refiere de nuevo al sujeto de la oración. Creo que les va quedando claro cómo es que pretendo que usemos esta herramienta en conjunto con el material de clases. Usted va a usar el material de clases, va a usar la herramienta, y entonces debiera sentarse a analizar el texto griego para poder estudiarlo y entenderlo con mayor profundización. Bueno, habiendo aclarado esto, ¿tienen alguna consulta, duda, comentario? Yo estoy muy interesado en que usted entienda y aprenda. Por eso cada semana le dejo allí un foro para que me haga preguntas. Pero hacen pocas preguntas. Ahora, no es una crítica, porque a lo mejor hacen pocas preguntas debido a que entienden todo lo que dice el video, y eso para mí es muy alentador. Pero también puede ser que hagan pocas preguntas porque ya están demasiado perdidos y no entienden de qué se trata ni el contenido ni a la clase. Y a mí me interesa particularmente en estas videoconferencias que usted me diga, hermano César, yo estoy entendiendo, de verdad estoy entendiendo, de a poco me va costando quizás, pero estoy entendiendo el contenido de los materiales, los videos y también el propósito del curso. Yo creo que ya a todos les queda claro que el propósito del curso no es que seamos expertos en griego, sino que tengamos un panorama general, y en conjunto con las herramientas que serían el material de clases y esta herramienta de página web o de software, como usted quiera llamarla, vamos a ser capaces de analizar más profundamente el texto griego del Nuevo Testamento. Ya deberíamos poder leerlo sin mayores problemas, deberíamos todos poder leer que aquí dice panta, di, autu, egeneto, kai, horis, autu, egeneto, ude, en, y ahí después se me tapa por la camarita de ustedes, pero deberían ser capaces de leer el texto, deberían ser capaces también ya de correlacionar la información del material con lo que me va a dar a conocer la herramienta de ayuda. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Si yo me encuentro con un sustantivo, ¿no es cierto? Voy a volver atrás, que está en caso acusativo singular masculino, entonces hago la correlación. Si está en caso acusativo, objeto directo, ¿sí? Objeto directo de la oración en quien recae la acción. Si está en caso dativo, objeto indirecto, hacia quien se dirige. Si está en caso nominativo, sujeto o predicado nominal. Entonces vuelvo a preguntar a los que están conectados, que tampoco sé si son todos los de la clase, pero les pregunto, queridos hermanos, ¿están entendiendo? ¿Están aprendiendo? Profesor, yo traté de hacer un comentario, pero no pude, no sé si será el problema de mi computador o no, pero, o a alguien más le ocurrió. Traté de ingresar un comentario, una pregunta, pero no lo pude hacer, no sé si quizás soy yo el problema acá en el computador o a alguien más le ocurrió. ¿A alguien más le ocurrió que intentó postear alguna pregunta en el foro y no pudo? Si le vuelve a pasar, hermano Gabriel, mándeme un email, ¿ya? Y yo le respondo vía email, no tengo ningún problema. Creo que la ventaja del foro es que después usted, cualquier compañero puede meterse a revisar si es que se hizo una pregunta y salir bendecido, nutrido, ¿no es cierto?, de la respuesta que se da, si es que es una inquietud de la clase. Pablo hizo una inquietud sobre el control, ¿verdad?, que después generó
obviamente, de buena manera el interés de alguien para preguntar cuándo yo iba a subir la información que había dicho que iba a subir, y bueno, lo lamento, me atrasé, y por eso también le estoy dando más plazo para entregar. Pero eso no quita de que de verdad estoy interesado en que ustedes, que son la clase, ¿no es cierto?, los alumnos estén aprendiendo. Estoy tratando de hacer esto de la forma más simple posible. Yo les dije la otra vez que los cursos de griego son pesados, son largos, ya requieren como mucha disciplina para poder sacarles provecho adecuada, y no duran un semestre. Entonces estoy tratando de hacer esto cercano, ameno, en parte didáctico, de forma resumida, pero de verdad yo ya he hecho este curso en ocasiones anteriores, y los alumnos logran el objetivo de después poder, mira, quiero estudiar, no sé, Hechos 1:8, quiero estudiar un versículo de Mateo o de donde sea. Y son capaces de, con las herramientas que el curso les entrega, hacer un análisis básico del texto y poder escarbar, ¿no es cierto?, a mayor profundidad las verdades de la palabra de Dios. Yo estoy plenamente confiado en que vamos a lograr ese objetivo, pero también entiendo que en el proceso pueden surgir dudas, consultas, inquietudes, y no quiero que se queden con esas dudas, consultas, inquietudes, y eso entorpezca su aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometido con que aprendan. Estoy disponible para responder las consultas, las dudas. Entonces, por eso también esta instancia de videoconferencia. Yo perfectamente podría dejarle los videos grabados, y se los estoy dejando para que usted pueda después con calma verlo una y otra vez. Son cortitos, no buscan ser ni largos ni tediosos. El material de ayuda también es un material bastante sintetizado, pero esta instancia tiene el propósito de que usted me diga, hermano César, yo estoy con esta inquietud, o estoy atrasado en esto, me complica esto, ¿qué consejo me da? Porque de verdad quiero que todos los que estén en el curso cumplan el objetivo que nos hemos trazado. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. eh, ¿Hay duda, hay consulta? O por último, un testimonio de alguien que me diga, no, hermano, yo estoy entendiendo, no se Oye, cuelgue hermano, todavía. hermano César, te comento algo. Yo estuve en la tarde, estuve revisando un poco la página que tú enviaste. Igual antes de eso, igual estaba bien asustado, digamos. Pero me parece que con la página que va a ser una ayuda interesante. Aparte que nos va a quedar, digamos, no solamente para la clase, para esta clase. Y me parece que en ese aspecto ahí vamos a avanzar harto. Así que yo recontento de esta página, que podamos tenerla ahí y que nos va a ir ayudando ahora el mismo texto que estamos viendo ahora. Yo desde antes estuve viendo, y uno puede revisar en el fondo cualquier texto, ¿no es cierto? Pone la cita nomás, y listo. Así que ahora me siento un poquito más, pienso que vamos a avanzar, y de verdad hasta aquí igual he aprendido re harto, ¿eh? Y he tenido que volver a estudiar, a recordar el tema de los sustantivos, el adjetivo, qué sé yo. Gracias, hermano Felipe, ahí, por su valiente testimonio. A mí me anima. Yo sé que a veces cuesta, lo entiendo, pero les animo a mantener el ánimo, a darse cuenta de que si aparecen algunas trabas o dificultades, se van a ir solucionando en el tiempo. Quizás yo debí haberles aclarado antes el asunto de la herramienta, y ustedes habrían partido con más tranquilidad, pero bueno, ya se dio de esta forma. Ahora espero que le saquen provecho, y por eso el control también, los controles siempre van a buscar algo práctico. Yo obviamente puedo hacerles un control de memorización para que se aprendan todo de memoria, pero no sé, los que aquí, yo sé que el hermano Felipe, por ejemplo, enseña música. Al final hay una importancia tremenda en aprender haciendo. Y yo quiero animarlo a que ustedes aprendan haciendo. El material va a estar allí. Entonces, por ejemplo, si usted me dice, hermano César, yo para el control puedo usar el material, úselo. O sea, no sé qué gano yo obligándolo a memorizar el material si después usted lo va a usar igual. O qué gano yo obligándolo a memorizar las tablas de desinencia a través de los sustantivos de primera, segunda, tercera declinación, si al final usted ya tiene una herramienta que se lo da. Yo soy más de la idea de usemos lo que está disponible y saquémosle provecho, porque hay una riqueza tremenda en poder entender de mejor manera el texto del Nuevo Testamento mirando el idioma original. Entonces, creo que les va quedando claro también ese enfoque del curso. Y bueno, ánimo a los que dijeron, pucha, estoy medio asustado porque no sé qué voy a hacer. Creo que esta videoconferencia y también el video del Control 1 que está en la plataforma les va a ayudar a relajarse, a entender que el camino es menos sinuoso de lo que pensábamos, y también con expectativas de las clases que vienen, porque cuando vayamos matando el resto de los contenidos, ya vamos a ser capaces de poder analizar
todo lo que está allí, todo, los sustantivos, los artículos, las preposiciones, los verbos, y entonces usted ahora va a poder hacer su traducción y su correlación, respetando obviamente las reglas de la gramática y la sintaxis de cada una de esas palabras para entender mejor el texto en el idioma original. Hermano César, ¿se escucha bien? Sí, 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 ya. Bien, mira, agradecido de eso, como dice Felipe, el hermano Felipe. A todos estos saludos, amigazo. Sí, Estoy esa. contracturado, hermano. Bueno, me hice famoso por ahí haciendo ayuda a los hermanos. Ya va a haber oportunidad para todos. Mira, respecto a esa plataforma, muy buena plataforma, yo lo ocupaba mucho y precisamente me faltaba ese detalle de abajo, la descripción de cada palabra, de sustantivos, verbos, ciertos nominativos, todo eso. Y si bien a mí me costó mucho entender eso, tuve que empezar a buscar lo que es el aprendizaje de gramática general. Como dice el hermano Felipe, volver a retomar lo que uno aprendió en la educación básica, ¿cierto? Y es complicado porque esa materia ya pasó hace rato para uno y volver a retomar como ese ritmo, ¿cierto? De lenguaje. Yo creo que por ahí también complica a todos en ese sentido. Bueno, es una muy buena página y de hecho quería hacer un comentario, no sé si se fijan en en la misma plataforma, hay unos números y esos números están ligados a un diccionario, a una concordancia clásica que se usa, que es el Strong, no sé si ahí no sé si alcanza a verlo. Ahí. No, voy a esperar, voy a tener que sacar el. Y, y de verdad que es bastante bueno en ese sentido la comparación que se puede dar ahí en el, en la traducción. Ahí está. ¿Se alcanza a ver? Sí, ahí está. Y es una ayuda bastante buena porque te da el significado, el uso, y ahí te da un contexto más claro de las oraciones. Es bastante interesante esa página. Y te agradezco, César, porque en el fondo ahora me resuelves un gran lío que tenía con esa última partecita de abajo, que era las conjugaciones y la forma de uso gramatical. Así que ánimo, estamos todos, yo creo, dándonos cabezazos, pero vamos que se puede. bueno, gracias Pablo. El ánimo, sí, es importante, el entusiasmo, la curiosidad. Así que eso, yo quiero transmitirles ánimo, ¿ya? Pero también quiero transmitirles preocupación en el sentido, no de que ustedes estén preocupados, sino de que yo me preocupo de que haya mucho silencio, porque me preocupa de si están entendiendo o no. Entonces, por eso agradezco también la sinceridad de decir, sí, estamos con ciertas complicaciones, pero animados, entendiendo de mejor manera, repasando algunas cosas. Y Hermano bueno, César, esa es la actitud que hay que tener. ¿Quién habla? ¿me escucha? Sergio, el que le envió el correo que le dijo que no entendió nada. Disculpe Hermano Sergio, el ¿cómo ruido está? de fondo que estamos aquí en la radio, por eso estoy con un poquito de bulla interna. Mire, lo que pasa es que realmente esto me aclara mucho y le agradezco también su tiempo de responder el correo electrónico porque al principio estaba bien desanimado porque yo entendí, yo creo que varios de los que he escuchado de los hermanos, como que todos entendimos al revés, como que nosotros teníamos que hacer toda la pega. Pero ahora que usted aclara que ya está esa información disponible para que nosotros podamos aplicarla con el material, es mucho más fácil y mucho más se puede en la práctica poder ir trabajando un poco mejor. Así que agradezco también este tiempo porque esto nos ayuda también a poder aclarar un poco más nuestras dudas. Fantástico. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera consultar o decir algo. No, no creo que estén todos. Pues me da la sensación que falta un par de alumnos, pero a los que están presentes, ¿hay alguna consulta o comentario adicional? Profe, respecto a los trabajos hasta ahora y el control, me imagino que los verbos no debiera ser como un tema tan importante por ahora para nosotros. Pues, No, en el video del control uno les explico que en realidad, bueno, les explico lo que tienen que hacer, pero yo les puse en el texto, perdón, les puse el texto para analizar Filipenses 1:1, ¿verdad? Ese texto en el idioma original no tiene ningún verbo.
Lo escogí deliberadamente para que solo analizaran los sustantivos y las cosas que pueden analizar. ¿Ok? Aquello que, por ejemplo, encuentren que es algo que ustedes no pueden analizar o interpretar, lo dejan nomás, ¿sí? Queda como materia pendiente. A mí me interesa que en estos momentos principalmente apliquen el contenido de adjetivos y sustantivos. Si ve la clase de artículos, le puede echar una manito para agarrar una o dos palabras más que están allí para poder sumarlas, pero eso es todo. Principalmente adjetivos y sustantivos. Van a tener que transliterar y eso nos lleva a la clase número 1. Pero es obvio que no les puedo pedir que analicen algo que no les he pasado. De todas maneras, en el versículo que les pido analizar no hay ningún verbo, lo que es interesante también. Y ahí ustedes se dan cuenta también como muchas veces se infieren ciertas cosas o se añaden verbos para completar, pero en este caso es una salutación y que no tiene en el idioma original ningún verbo Vale, profe. explícito. Gracias. Profesor, consulta, dijo que hay que transliterarlo también, porque en el video no salía esa parte de hacer la Sí, transliteración. si no salía, y por eso les puse un mensaje después en el Moodle, les puse, esto en el video no se pide, pero yo se los pedí después porque creo que es bueno que me demuestren que efectivamente están transliterando bien. No quiero que sea materia pasada, materia olvidada. Entonces, así aplican todo lo que hemos visto hasta aquí. No se me estresen haciendo el control, diviértanse, disfrútenlo y me lo entregan. Ya yo no voy a estar así como buscándole la quinta pata al gato para ponerles mala nota. No, no, no es mi intención para nada. Quiero que ustedes aprendan y metan las, como se dice, las manos en la masa para poner en práctica lo que han aprendido. Eso es todo. Y yo voy a evaluar eso. ¿Sí? Bueno, profe, yo creo que Profesor, esa es la clave, que en verdad yo creo que estamos todos en esa marcha inicial y la práctica en el fondo nos va a ir dando más tranquilidad y seguridad. Así que no se bajen de la micro todavía. Bendiciones. Bueno, ¿estamos? ¿Algún Pues, comentario final? sí, profesor, yo quería comentarles que para los hermanos, que yo tengo, está descargable la aplicación también de Moodle, que es bastante más amigable quizás que la página, y que pueden descargarla y se ingresa con la misma usuario y la clave de, digamos, de la página web, y ahí pueden, qué sé yo, más fácil acceder a los foros y todo ese tipo de cosas, es como más amigable. Perfecto, muchas gracias. Hermano David, ¿estamos ok? Sí, sí, súper. Ya. Sí, Diego, estaba. Diego, ¿estamos ok? Una duda chiquitita. Ya, dígame. Eh, Material 3 de adjetivo dice 1, 2, 3, 4, si el quinto punto, no, el sexto punto que hay dos funciones, atributiva y predicativa, pero después abajo en el desglose aparecen cuatro funciones. Me pregunto si las últimas dos funciones son unas subfunciones o eran cuatro en realidad. Ahí me quedó la duda. Digámoslo así que con las dos primeras resuelven las dos últimas, porque por ejemplo en función indeterminada, no es que queda así el adjetivo. Tú al final por el contexto resuelves si está en función predicativa o en función atributiva. Y en el caso de sustantivar, en el caso de sustantivar, lo que busca hacer la sustantivación es tomar un adjetivo, asignarle un artículo definido y hacer que ese adjetivo se convierta en la oración, gramaticalmente hablando, en un sustantivo. Pero lo importante es si es predicativa o atributiva, me atrevería a decir yo. Porque con el artículo identificamos si no hay sustantivo alrededor, que es un adjetivo sustantivado. Y si está en función indeterminada, esa función indeterminada nos obliga a buscar, según el contexto, si está en función predicativa o atributiva. ¿Se entiende? Profesor, Ya, Perfecto. gracias. Las dudas, hagan las dudas chiquititas, mándenme un correo, pregúntense. Yo no me voy ni a molestar ni incomodar, los quiero ayudar y también ustedes así me van soplando de una otra manera que están aprendiendo. Hermano Gabriel. sí, una consulta a lo mejor técnica. Si yo quiero escribir, por ejemplo, una letra en griego, una palabra en griego aquí en el comentario, por ejemplo, ¿cómo lo hago aquí en el teclado del computador? ¿De dónde saco los símbolos? Por ejemplo, si yo quiero escribir un comentario en griego, usted, o sea, una palabra,
cómo lo